Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y que honestamente, a nosotros también nos tiene fascinados. Vamos a desentrañar un misterio, vamos a revelar un secreto, hablamos de Burak y Neslihan. Sí, han escuchado bien. ¿Qué pasó realmente con esta pareja que conquistó nuestros corazones? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en lo que se dice y sobre todo, en lo que parece ser la verdad. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. La verdad es que la relación de Burak Ozçivit y Fariye Evcen, a quienes cariñosamente llamamos Burak y Neslihan, ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Desde el momento en que su romance salió a la luz, han sido el foco de atención de los medios y del público turco, y por supuesto de nosotros aquí en el canal. Hemos visto su amor florecer en pantalla, y luego maravillosamente en la vida real. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, la forma en que se miraban, todo era pura magia. Y luego llegó la boda, ese cuento de hadas que todos esperábamos, y la llegada de sus hijos, Karan y Kerem, que añadieron aún más dulzura a su ya de por sí idílica historia. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde todo brilla, a veces también hay sombras, o al menos, lo que parecen ser sombras. En los últimos tiempos han surgido rumores, especulaciones, murmullos que han puesto en duda la solidez de su relación. Y es ahí donde entramos nosotros. ¿Qué hay de cierto en esas voces que hablan de crisis, de distanciamiento, de un secreto que podría cambiarlo todo? Hoy vamos a intentar poner algo de luz en este tema. Empecemos por el principio, por el origen de esta fascinación. Burak Ozçivit, el galán indiscutible, y Fariye Evcen, la belleza serena. Su química en la serie Al-Qu fue legendaria. Hicieron que sus personajes, Kamran y Feride, parecieran hechos el uno para el otro, y esa conexión traspasó las cámaras. Al principio ambos negaban cualquier tipo de relación romántica, lo cual es muy común en el mundo de la actuación, donde la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina. Sin embargo, los rumores persistían, alimentados por miradas cómplices, por coincidencias en eventos y por la química innegable que irradiaban. Poco a poco las pruebas se fueron acumulando hasta que finalmente no pudieron negar más lo evidente: estaban enamorados. Y cuando una pareja así confirma su relación, el mundo entero celebra. Su noviazgo fue uno de los más mediáticos y seguidos de Turquía. Cada foto, cada declaración, era analizada al detalle. Y luego, la propuesta de matrimonio. Se habló de un anillo espectacular, de un momento romántico, de la felicidad desbordante de Fariye. La boda, celebrada en 2017, fue un evento de gala, con la presencia de amigos, familiares y muchas celebridades. Las imágenes de ese día son icónicas: Burak, elegante y enamorado, Fariye, deslumbrante como una princesa. Parecía que habían encontrado su felices para siempre. Los años siguientes consolidaron su imagen de pareja perfecta. Compartían momentos de su vida cotidiana, de sus viajes, de sus proyectos profesionales. Y entonces, llegó la noticia del embarazo de Fariye. La expectación era máxima y el nacimiento de su primer hijo, Karan, en abril de 2019, fue un acontecimiento que movilizó a miles de fans. Las fotos del pequeño Karan con su carita adorable se viralizaron instantáneamente. Burak y Fariye se mostraban como padres orgullosos, dedicados y llenos de amor. Su familia parecía el epítome de la felicidad. Sin embargo, es en este punto donde la narrativa empieza a complicarse. A finales de 2023 y principios de 2024, empezaron a circular con más fuerza los rumores de crisis. Al principio eran comentarios sueltos, de esos que se escuchan en los pasillos de la fama. Que si pasaban poco tiempo juntos, que si había tensiones, que si estaban viviendo vidas separadas. Lo curioso de estos rumores es que, a diferencia de otras parejas, Burak y Fariye al principio optaron por el silencio. No negaban, pero tampoco confirmaban. Este silencio en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación es a menudo interpretado como una señal de que algo hay. Se habló de que Burak estaba muy enfocado en su carrera, en sus proyectos empresariales, como su famoso restaurante, y en la serie Kuruluş, Osman, que lo ha mantenido muy ocupado.
Por otro lado, Farije también estaba retomando su carrera tras ser madre, participando en proyectos y también en eventos. Se empezó a especular si esta dedicación individual estaba creando una brecha entre ellos. Los fans, acostumbrados a verlos siempre juntos, empezaron a notar la ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de apariciones públicas en pareja. Y es ahí donde la imaginación vuela y los y si se multiplican. Uno de los rumores más persistentes, y que generó bastante revuelo, hablaba de una supuesta infidelidad. Como es habitual en estos casos, no había pruebas concretas, solo fuentes cercanas, o informaciones no confirmadas. Se mencionaron nombres, se crearon escenarios, y la maquinaria del cotilleo se puso en marcha a toda velocidad. En Turquía, la prensa del corazón es muy voraz, y este tipo de historias venden mucho. Es importante recordar que en muchas ocasiones, estos rumores son puras invenciones o malinterpretaciones. Sin embargo, el simple hecho de que se hablara de ello, ya hacía mella en la percepción pública. Luego apareció el tema de la distancia. Se dijo que Burak pasaba mucho tiempo fuera de casa, filmando en diferentes lugares, mientras Farije se quedaba en Estambul con los niños. Esto, si bien puede ser una realidad común para muchas parejas donde uno de los miembros tiene una carrera itinerante, fue interpretado por algunos como una prueba de que la relación se estaba enfriando. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, ahora se volvieron un campo de batalla silencioso, donde los seguidores esperaban ansiosamente una señal de reconciliación o, por el contrario, la confirmación de la crisis. Lo más interesante de todo este asunto es la forma en que Burak y Farije, o al menos su equipo y su entorno más cercano, han gestionado la situación. En lugar de salir a dar comunicados explosivos o a desmentir cada rumor individualmente, optaron por una estrategia de mantener la calma y seguir adelante. Es decir, continuaron con sus vidas, con sus compromisos profesionales y familiares, y dejando que el tiempo y los hechos hablaran por sí solos. Hay que decir que en ocasiones, las parejas de famosos intentan mantener su vida privada alejada del ojo público, y eso a veces se interpreta como que están ocultando algo. Sin embargo, también es posible que simplemente quieran proteger su espacio íntimo y a sus hijos de la vorágine mediática. La presión constante de las redes sociales y de los medios puede ser agotadora, y es natural que busquen preservar su tranquilidad. Hace poco tuvimos algunas señales que podrían indicar que los rumores de crisis profunda eran exagerados, o al menos, que estaban trabajando en ello. Hemos visto algunas apariciones conjuntas, aunque más escasas que antes. Y lo que es más importante, Farije Evcen ha compartido algunas historias en Instagram donde se veía a Burak interactuando con sus hijos, compartiendo momentos familiares. Estas pequeñas pinceladas de normalidad familiar son, para muchos fans, la prueba de que el amor y la unión siguen ahí, aunque quizás con ajustes propios de la vida y de las exigencias de sus carreras. Otro punto que ha contribuido a la especulación es la presencia de otras mujeres en la vida profesional de Burak. Es normal que en su entorno de trabajo como actor y empresario, interactúe con muchas personas, incluyendo mujeres. Sin embargo, en el ojo público, cualquier interacción cercana puede ser malinterpretada y alimentar los rumores. Se habló de supuestas CEO estrellas, de amistades demasiado cercanas, y de cómo Farije podría sentirse. Pero, de nuevo, sin pruebas, son solo especulaciones. La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una declaración oficial de Burak o Farije que confirme una crisis matrimonial o una separación. Han optado por no alimentar el circo mediático y eso, en cierto modo, es admirable. Lo que sí hemos visto es una evolución en la forma en que comparten su vida. Quizás al principio con la euforia del amor y la novedad compartían todo. Pero con el tiempo, la llegada de los hijos y la consolidación de su carrera, han optado por una mayor discreción. ¿Podría ser que los rumores se hayan desinflado porque en realidad, no había una crisis tan grave como se pintaba? Es una posibilidad. A veces, los medios y las redes sociales tienen una necesidad insaciable de crear drama donde no lo hay. Es posible que haya habido momentos de tensión, como en cualquier pareja, pero nada que pusiera en peligro su unión. La vida de una pareja famosa no es un camino de rosas constante. Tienen que lidiar con la distancia, con la presión pública, con los compromisos profesionales, y todo eso requiere un esfuerzo y una comunicación constantes. Personalmente creo que Burak y Farije son una pareja fuerte y que han demostrado una gran madurez en su relación. El hecho de que hayan superado tantos rumores y especulaciones sin caer en provocaciones habla muy bien de ellos.
Su enfoque parece ser el de proteger a su familia y mantener su relación en un plano más privado, algo que sinceramente muchos admiramos. No todo tiene que ser público, no todo tiene que ser analizado por miles de personas. Además, si pensamos en la cantidad de trabajo que tienen, especialmente Burak con Kurulus, Osman, una serie que demanda mucho tiempo y energía, es natural que haya periodos en los que pasen menos tiempo juntos. Esto no significa que el amor se haya acabado, sino que la vida real, con sus responsabilidades, a veces se impone. Y Farije, siendo también una figura pública y una madre, tiene sus propios compromisos y necesidades. Así que, ¿qué pasó realmente con Burak y Neslihan? La respuesta más probable, basándonos en la información que tenemos y en su actitud discreta, es que no hubo un gran secreto revelado, en el sentido de una ruptura dramática o un escándalo. Lo que sí parece haber ocurrido es una evolución natural en su relación, un ajuste a las demandas de sus carreras y de la vida familiar, y quizás una mayor necesidad de privacidad. Los rumores de crisis, aunque persistentes, parecen haber sido más un reflejo de la expectativa pública y de la voracidad de los medios que de una realidad explosiva. Han sabido mantener su unidad familiar a salvo de la presión externa, y eso, en sí mismo, es un gran logro. El amor que se tienen, que vimos nacer en las pantallas y crecer en la vida real, parece seguir ahí, fuerte y resiliente, aunque quizás expresado de una forma más madura y privada. Para resumir, hemos explorado el origen de la admiración por Burak y Farije, desde su romance en pantalla hasta su idílica vida familiar. Hemos analizado los rumores de crisis que surgieron en los últimos tiempos, discutiendo las posibles causas, desde las exigencias de sus carreras hasta la especulación sobre infidelidades. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que hasta la fecha, no hay pruebas concluyentes de una ruptura, y su discreción parece ser un signo de fortaleza y de protección de su vida privada y familiar. Han sabido navegar las aguas turbulentas de la fama, y su amor, aunque quizás menos expuesto públicamente, parece mantenerse firme. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo una crisis real? ¿O creen que simplemente están viviendo su vida de una manera más privada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les interese este tema, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.